¿Qué es la brucelosis? La brucelosis es una zoonosis de importancia mundial. En los humanos es también llamada melitococcía, fiebre ondulante, fiebre de Malta o fiebre del Mediterráneo. En animales es aborto infeccioso, aborto contagioso, aborto epizootónico y enfermedades de Van en los bovinos. Esta enfermedad está causada por la bacteria del género Brucella. Se considera una enfermedad laboral ya que no solo se puede enfermar a través de la ingesta de productos lácteos contaminados. La atención a animales enfermos, la administración a vacunas, el trabajo en laboratorio, la manipulación de productos, subproductos y desechos como tejidos, excreciones de animales enfermos son consideradas actividades ocupacionales de alto riesgo. En la cadena de transmisión, el hombre es un huésped secundario, en el cual resulta infectado a partir de una fuente de animal que incluye bovinos, caprinos, ovinos, porcinos o caninos infectados. El microorganismo atraviesa la barrera cutánea mucosa aún en ausencia de solución de la continuidad de la misma. La manipulación de productos fetales, el contacto con el medio ambiente contaminado o actividades relacionadas pueden producir un contagio en el hombre. Los vectores no juegan un papel de interés en la transmisión de esta enfermedad. La brucelosis tiene una distribución cosmopolita. Algunos países del centro y el norte de Europa han conseguido su erradicación, pero permanece como un gran problema en regiones mediterráneas, Asia Oeste, algunas zonas de África y América Latina. La incidencia de las diferentes especies es variable de una área u otra. En Sudamérica y en países mediterráneos, tanto europeos como africanos, existen áreas endémicas de B. melitensis. El carácter zoonótico y las pérdidas económicas que ocasiona son argumentos suficientes para generar actividades de control, eliminación y erradicación de la brucelosis, con el fin de poner en marcha programas adecuados para cada municipio o región que se necesita conocer la enfermedad, la población hacia la cual se debe dirigir el esfuerzo sanitario, la situación epizonótica y analizar los resultados para evaluar la relación costo-beneficio para realizar un eficiente uso de recursos. Las vías de contagio. Las vías lleva cutánea mucosa. Es la más frecuente en la brucelosis de origen laboral. La brucela atraviesa la barrera cutánea, piel conjuntiva de los ojos, etc. De la persona que está en contacto con los animales o manipulan sus productos. La brucela es capaz de atravesar mucosas sanas. Vía percutánea por inoculación. Se produce mediante la introducción de la bacteria en el organismo mediante por inyección o pinchazo accidental. Lo sufren principalmente trabajadores de laboratorio, veterinarios y mataderos. Vía respiratoria. Se produce por inhalación o respiración de aerosoles, partículas muy finas en el aire o polvo contaminado, en esos lugares donde hay animales contaminados como establos, mataderos, salas de recepción de leche, vías rurales, laboratorios, etc. La vía digestiva se produce al comer productos lácteos contaminados, leche, nata, yogur, mantequilla, helados, carne cruda, vísceras, embutidos, productos crudos contaminados con purines, parte líquida del estiércol y heces o regados con agua contaminada. Las brucelas sobreviven al frío y a las salazones y a los ahumados, pero a la pasteurización de al 70 grados la destruye, así como algunos desinfectantes habituales. Periodo de incubación y sintomatología. El periodo de incubación de esta enfermedad es muy variable, puede ir de 1 a 3 semanas hasta meses. Los síntomas pueden aparecer incluso pasados los 2 meses. Esta enfermedad se caracteriza por tener un comienzo repentino y una sintomatología inespecífica en muchos de los casos de carácter grave. En el ámbito laboral es frecuente la presencia de los episodios de reinfección debido a la constante exposición a la bacteria. La gravedad de la infección dependerá de varios factores, del estado en que se encuentran las defensas de la persona afectada y de la concurrencia de otras enfermedades al mismo tiempo y de la especie de brucela causante de la enfermedad, destacando la brucela melitensis de la mayor gravedad como la causante de la brucelosis humana. Los signos y síntomas más comunes son fiebres, escalofríos, pérdida del apetito, sudores, debilidades, fatiga, dolor articular, muscular, de espalda y dolor de cabeza.
Bueno, lo que yo voy a dar va a ser una breve descripción del brote de brucelosis dentro del matadero. Bueno, para empezar, en el matadero se encuentra en Bernal Oeste y se llama Penta. Este matadero cuenta con 210 operarios y el brote de brucelosis se dio dentro de las fechas de enero de 2018 y enero de 2020. En este matadero se sacrificaban distintas especies, mayoritariamente eran vacunos y porcinos. También se encontraban ovino, caprino y equino. Hubo otros casos de brucelosis desde el año 2000 aproximadamente, pero estos casos se daban de forma esporádica. Bueno, también realizamos un análisis de riesgos de los casos de brucelosis. Este análisis de riesgo lo realizamos con el fin de determinar cuál de las vías de transmisión fue la que más predominó en el contagio de esta enfermedad. Para esto nos basamos en el contacto que tenían los trabajadores con estos animales, ya sea con sus vísceras, con la sangre o los tejidos, etc. O también en las diferentes áreas de trabajo. Bueno, llegamos a la conclusión que la vía aérea fue la que más predominó en el contagio de esta enfermedad. Para esto nos basamos en dos hipótesis. La primera hipótesis que nos basamos fue que hubo diferencias dentro de los trabajadores de riesgo, es decir, los trabajadores que están expuestos a riesgo ya sean en cortes o heridas, sobre los demás trabajadores. Otra de las hipótesis que sacamos es que tampoco hubo diferencias con los trabajadores que usaban equipo de protección personal, ya sea equipo de protección cutáneo o equipo de protección visual, con los trabajadores que no utilizaban estos equipos. Es decir, que el equipo de protección personal no sirvió para prevenir esta enfermedad. Por eso mismo concluimos que esta enfermedad se contagió, este brote sucedió por una vía de transmisión aérea. También se realizó un estudio de casos y controles con el fin de valorar la exposición que tenían los trabajadores a los diferentes factores de riesgo. Como ya dije anteriormente, el total de trabajadores dentro del matadero era de 210 operarios. Para realizar este estudio tuvimos en cuenta dos definiciones. La primera definición a tener en cuenta fue caso. Casos son aquellos trabajadores que trabajaron desde enero de 2018 hasta enero de 2020, presentaron síntomas de brucelosis y dieron positivo en el test. La segunda definición a tener en cuenta fue control. Control fueron todos aquellos trabajadores los cuales dieron negativo en el test durante esas fechas de enero de 2018 y enero de 2020, como también no presentaron ningún síntoma de esta enfermedad. Bueno, diciendo estos dos criterios, llegamos a la conclusión que dentro del matadero hubo un total de 43 casos y 120 controles. Ahora con mis compañeros vamos a explicar los datos estadísticos dentro del matadero debido a la enfermedad de la brucelosis. En este caso voy a explicar la tabla que utilizamos para sacar la distribución de casos de brucelosis por secciones de trabajo. A continuación voy a nombrar los sectores y el número de casos que le corresponde a cada sector. El sector de sacrificio obtuvo 3 casos, el sector de faenado obtuvo 17 casos, el sector de despojos obtuvo 7 casos, el sector de cámaras obtuvo 4 casos, el sector de limpieza obtuvo 3 casos, el sector de mantenimiento obtuvo 5 casos, el sector de empresas externas obtuvo 2 casos y el sector de servicios de control de sanidad obtuvo 2 casos. Eso nos da un total de 43 casos dentro del matadero. El número total de casos, que es 43, sería nuestra muestra
y el número de casos que le corresponde a cada sector es nuestra frecuencia absoluta. Ahora tenemos que sacar la frecuencia acumulada, que sería la suma de todas las frecuencias absolutas. Luego tenemos que sacar la frecuencia relativa, que es el cociente de la frecuencia absoluta con el número total de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el sector de mantenimiento tiene 5 casos. El número total de casos es 43, que es nuestra muestra. Para sacar nuestra frecuencia relativa, tenemos que dividir ese número de casos, que es 5, dividido 43, nos da como resultado 0,11. Esa sería nuestra frecuencia relativa del sector de mantenimiento, y así con los diferentes casos. Luego, por último, tenemos que sacar la frecuencia porcentual, que se saca de la frecuencia relativa, tenemos que multiplicarla por 100, y eso nos daría un total de, por ejemplo, en el sector de mantenimiento, que la frecuencia relativa era 0,11, si lo multiplicamos por 100, nos da como resultado 11%. Entonces podemos decir que el sector de mantenimiento tiene un 11% de los casos dentro del matadero. Bueno, y así con las diferentes secciones de trabajo. Como resultado, nos da que hubo diferencias significativas entre las tasas de ataque por secciones de trabajo. El estudio de casos y controles reveló unas diferencias significativas. El faenado obtuvo un 39% de los casos, seguido del despojo con un 16%, mientras que los demás sectores obtuvo una frecuencia parecida de entre el 5 y el 11%. Bueno, y para que se vea de una manera más sencilla el porcentaje de casos que hubo dentro del matadero por sección de trabajo, utilizamos el diagrama de sectores, más conocido como el gráfico circular, para diferenciar el número de casos dentro del matadero. Como dijimos anteriormente, el sector de faenado obtuvo un 39%, mientras que el sector de despojos un 16%, y los demás sectores se mantuvieron entre un 5% y un 11%. Bueno, se obtuvo la cuenta de lo que se intentamos tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Con estos resultados que vimos ahí se dieron en los periodos de los años 2018 y del año 2019. Con lo que respecta a las tablas, el turno mañana nos indica la tabla número 1 y la tabla número 2 nos indica el turno tarde. Como podemos ver ahí en las dos tablas, los intervalos van desde enero a junio del 2018, junio y diciembre del 2018, y acá empieza el año 2019, de enero hasta diciembre del 2019. Lo mismo sucede en la siguiente tabla. Los intervalos van desde enero a junio, junio y diciembre del 2018, y de enero a junio, junio y diciembre del 2019. En el turno mañana se dan la mayoría de los casos de contagiados y se dan entre junio y diciembre del 2019, abarcando así un 34% de los casos, mientras que la mitad de los casos en el turno mañana se da entre enero y junio del año 2019. Todo esto abarca un 74% de los casos. Y en el turno tarde, el pico se da entre enero y junio del 2019, mientras que abarca un 36% de los casos. La mitad de los casos de contagio en el turno tarde también se da, como en el turno mañana, en enero y junio del año 2019. Y esto abarca un 36% de los casos. Con lo que respecta a los gráficos, estos son los gráficos del turno mañana y estos son los del turno tarde. Como podemos ver ahí en el gráfico, los contagios aumentan en enero y junio en la etapa de frío y disminuyen en junio y diciembre en la etapa de calor. Por lo que nos podemos dar cuenta que el virus es un virus que llega a su pico máximo en etapa invernal, por lo que disminuye muchísimo en junio y diciembre. El pico máximo se dio en junio y diciembre, como dijimos recién en las tablas, esto abarca un 74% de los casos. Mientras que en el turno tarde podemos ver también que en enero y junio aumenta los casos y en junio y diciembre disminuye muchísimo también por la etapa de calor, ¿no? De esta manera llegamos a la conclusión de que el gráfico más representativo es el gráfico del turno tarde,
y la mayoría de los casos se da en el turno mañana, pero el gráfico más representativo es el de turno tarde. La mayoría de los casos entre un turno y el otro se da porque en el turno mañana trabajan 157 personas, en las cuales 32 sufrieron decesos, y en el gráfico del turno tarde trabajan 11 personas. ¿Por qué es tanta la mayoría de casos en el turno mañana? Porque en el turno mañana trabajan, como ya dijimos, 157 personas en un promedio de horario de 8 horas diurnas, y en el turno más tarde trabajan 53 personas y con un promedio de 4 horas por día, ¿no? Entonces eso obviamente en el turno mañana es donde se produjo más contagios, ya sea por la cantidad de horas que tienen trabajadas, como también la cantidad de personal que tienen en ese promedio de horas, ¿no? Es por esto que obviamente la cantidad de contagios se produjo en el turno mañana, ya que tienen más horas con exposición al riesgo. Luego de poder observar las dos tablas en el cual nuestros datos de cierta forma fueron los meses correspondientes de enero a diciembre, en total de 12 meses, y en la que cada tabla tuvo como representante el año tanto 2018 como 2019. En esta tabla se trató de ubicar los diferentes casos positivos que ocurrieron en el matadero en base a los meses que fueron apareciendo. Luego de observar estas dos tablas llegamos a la conclusión de que el pico, ¿no?, de esta epidemia dentro del matadero de brucelosis ocurrió en el año 2019, donde hubo un total de 24 casos, que es correspondiente al 56% de los casos totales que hubo dentro de este matadero. Al mismo tiempo, en el año 2018 hubo un total de 19 casos, correspondiente al 44% de los casos totales que hubo en este matadero de brucelosis. Hay que decir que el verdadero pico, ¿no?, de esta epidemia se dio en junio del año 2019, donde hubo un total de 6 casos positivos en ese mismo mes, y fue el mes donde más casos positivos de brucelosis se presentaron en relación a los 2 años. Al mismo tiempo, en el 2018 también hubo un pico de casos, que fue también en junio, donde hubo 5 casos, no llegando a superar igualmente al año 2019, exactamente junio, donde hubo un total de 6. Al mismo tiempo, la mitad de los casos totales del 2019 se dio en el mes de julio, y la mitad de los casos totales del año 2018 en relación fue en el mes de junio. Estas tablas también nos sirven de cierta forma para llegar a la conclusión, ¿no?, de que esta suele ser un patógeno que suele estar más relacionado a las épocas invernales, más precisamente en las épocas de abril, junio, julio y agosto, porque es donde más casos se presentaron y donde más casos hubo en los 2 años al mismo tiempo en el matadero. Mientras tanto, que los meses donde suelen ser épocas calurosas o de verano, es decir, los meses de enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre, no hubo casos positivos de esta enfermedad. La muestra más representativa entre las dos tablas resultó ser la del año 2019. Puede observar que en el matadero principalmente se sacrificaban vacunos y porcinos con el 27 y el 26%, seguido por los caprinos y ovinos con el 21 y el 20%, teniendo muy poca diferencia entre ambos pares, más por debajo de los equinos con un 6%. Aunque los vacunos y los porcinos presentan un mayor porcentaje, no fueron específicamente los que organizaron el brote, sino que luego de estudios de laboratorio se llegó a la conclusión que esta epidemia empezó con un grupo de ovinos que tienen un 20%, que fueron propagándosela a las demás especies. En este trabajo no se ha demostrado la eficacia de las medidas de protección personal. En otros brotes, este método de prevención sí ha demostrado su utilidad, por lo que no se puede dejar de recomendar su uso. Entonces nosotros recomendamos mejorar dichas medidas, especialmente las de respiratorias, utilizando respiradores de partículas similares a lo que utilizan los empleados que están expuestos a la transmisión de la tuberculosis. Finalmente, para prevenir la aparición de brucelosis en los trabajadores de los mataderos se necesita seguir las siguientes recomendaciones. Espaciar el número de animales positivos sacrificados diariamente.
Una de las medidas de prevención que yo tomaría en este caso sería básicamente de un control más estricto de lo que sería el ganado que se sacrifica en el lugar, más precisamente de el ovino y caprino, ya que son especies que suelen tener mayor tendencia a tener esta enfermedad o ser portadores de esta enfermedad como la brucelosis. En base a eso, realizar estudios y diferentes exámenes a estos animales en caso de ver algún comportamiento o síntoma de brucelosis para poder determinar aquel ganado que está verdaderamente enfermo, que padece la enfermedad, y poder sacrificarlo a tiempo antes de que éste propague, ¿no?, de cierta forma el patógeno por tanto especies de animales como humanos.